si queremos saber cómo Dios se relaciona con nosotros, es muy importante ver la forma en que Él lo hizo, en que Dios se relacionó con la nación de Israel, su pueblo del antiguo pacto. Porque Dios no cambia. Está escrito en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Luego, si vemos cómo fueron sus tratos con la Iglesia del Antiguo Testamento, podemos entender la forma y la manera que Él va a tratar con nosotros. En Ezequiel 16 hay una bella descripción de cómo Dios trata con su pueblo desde su mismo nacimiento. Por ejemplo, en el versículo 5, a mitad del versículo dice, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Bueno, el nacimiento de Israel fue muy complicado. Aquí lo que habla Ezequiel 16 es de una situación total de desamparo. Si no fuera por los cuidados de Dios, jamás Israel podía haber subsistido como nación. ¿Cuáles fueron sus principios? ¿Cuál fue su nacimiento como nación? Pues en Egipto, cuando tuvieron la experiencia de la sangre. Cuando pusieron la sangre del cordero sobre los postes y el dintel de las puertas de las casas, a partir de ahí empezó su liberación y su comienzo, su andadura como nación desde el punto de vista de Dios. La situación era de total dependencia de Dios. Si no, era imposible que pudieran sobrevivir como nación, era imposible que pudieran sobrevivir al ejército egipcio que iba atrás de ellos, era imposible que pudieran cruzar el Mar Rojo, era imposible que pudieran tener lo necesario para su sustento, tanto natural como espiritualmente. Entonces la dependencia de Dios era total. Por eso describe su nacimiento como un bebé que es arrojado sobre la faz del campo con menosprecio de su vida. Pero Dios pasó y tuvo misericordia. En versículo 8, por ejemplo, dice, pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Bueno, esto ya cuando pasó el tiempo, cuando Israel creció, evolucionó como nación, era tiempo de amores y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Bueno, Dios se toma muy en serio lo de los pactos. Dios estableció un pacto con la nación de Israel. Un pacto matrimonial, por así decirlo. Cuando el esposo y la esposa contraen matrimonio, se juran fidelidad el uno al otro. Establecen un pacto de amor y de fidelidad. Y Dios estableció ese pacto con la nación de Israel. Cuando la nación de Israel creció y maduró, llegó un momento en que Dios estableció ese pacto matrimonial, ese pacto de amor y de fidelidad. Y Dios empezó a derramar todo tipo de bendiciones sobre la nación de Israel, tanto naturales como sobre todo espirituales. Hasta tal punto, dice el versículo 14, salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. O sea, Dios la bendijo de todas las maneras posibles. Dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Cuando alguien establece un pacto sincero de amor y de fidelidad con el Señor, uno debe de esperar, como Él es el mismo, que las bendiciones de Dios recaigan sobre la vida de uno. Porque Dios es fiel y Dios siempre cumple su parte, como vamos a ver. Pero el riesgo que corremos es el que describe aquí el versículo 15. De una vez que se vio tan bendecida la nación de Israel, tantas bendiciones que hizo, se prostituyó. Empezó a ser infiel. Se olvidó de Dios, le dio la espalda a aquel que se lo había dado todo, desde su mismo nacimiento que la había cuidado, y empezó a prostituirse, empezó a adulterar, empezó a relacionarse o a buscar satisfacción en otros, y lógicamente que a partir de ahí, si leemos el capítulo 16, vemos cómo Dios trajo corrección, cómo Dios castigó a la nación de Israel, porque Dios al que ama castiga. Pero vamos al final del capítulo para entender cómo es Dios.
Versículo 59, estoy en Ezequiel 16, 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. La nación de Israel fue la que invalidó ese pacto matrimonial de amor y fidelidad con Dios. Dios jamás violó ese pacto. Y Dios dice, haré yo contigo como tú hiciste conmigo. Dice, antes, versículo 60, yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y a las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Es decir, lo que le dice a la nación de Israel es que ya no se jacte, ya no juzgue, ya no señale a nadie con el dedo, sino que tenga vergüenza, que se acuerde de todo lo que hizo, de todas sus infidelidades, sus abominaciones, sobre todo su ingratitud. Pero lo más importante es que Dios no va a hacer con nosotros como nosotros hicimos con Él. Por eso dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 13, dice, si fuéramos infieles, y vaya que lo somos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios va a permanecer siempre fiel a su pacto. Porque Él no puede negarse a sí mismo, Él no puede ir en contra de su propia naturaleza. Entonces, el mismo trato que tuvo con la nación de Israel, descrito aquí en Ezequiel 16, lo va a tener con nosotros. Aunque a veces le fallemos, aunque seamos infieles, la fidelidad de Dios va a permanecer ahí. Dios va a seguir estando fiel a sus promesas, fiel a su palabra, cumpliendo siempre su parte del pacto. Y quisiera terminar con una promesa en el Salmo 115, y no olvidemos que a pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel en cumplir su parte del pacto, ese pacto de amor y de fidelidad. Gloria a Dios. Salmo 115, versículo 12. Dice así, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, su pueblo, los redimidos, los que han sido redimidos y comprados a precio de sangre, los que han aceptado la sangre de Jesús como redención por sus pecados. Va a haber bendición sobre ellos. Dice, bendecirá a la casa de Aarón, el sacerdocio, se refiere a los ministros. Dios va a bendecir los ministros, sus ministerios. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes, sin importar la condición social, aquellos que ni forman parte del pueblo de Dios, ni son ministros, pero que de alguna manera muestran temor reverente hacia Dios, con sus hechos, con sus conductas, con sus palabras. Dios también promete bendecirlos, dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y lo que más me gusta es el 14, dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Eso es lo que Dios se compromete a hacer. Eso es su parte del pacto. Ese pacto de fidelidad y de amor. Dios siempre cumple su parte del pacto. Dios nos ayude a cumplir la nuestra, a no perder nunca la gratitud y a serle fieles, a guardar ese pacto de amor y de fidelidad. Dios les bendiga.